presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. La carta a Timoteo, capítulo 1, vamos a leer versos 3, 4 y 5. Si lo tienen pueden decir amén. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pueden tomar asiento. Quiero hablar con el tema Madres Influencers. Es lo que el mundo necesita. Segunda parte. Hablar de influencer o tomar el término influencer es parte de la jerga de la gente en este tiempo. Las redes sociales han puesto de moda el tema de los influencers, que es el término en inglés de influenciador, o que se traduciría como influenciador, que impacta en la vida de quienes consumen lo que hacen o lo que dicen. Y hemos puesto este título a esta reflexión porque definitivamente el Espíritu Santo ha llamado nuestra atención sobre la necesidad de que las madres entiendan que Dios le ha dotado de la capacidad y el poder para ser las influenciadoras de más alto impacto en la vida de sus hijos. No tengo duda de que el trabajo más dañino que el diablo ha hecho contra la humanidad en los últimos tiempos es confundir a las mujeres con respecto a su asignación, a esa asignación que Dios le dio de dar vida y traer hijos al mundo. Y gran parte de esa confusión tiene que ver con eso, con perder el sentido del privilegio que significa ser mamá. ¿Cuántas mujeres aquí se sienten dichosas y privilegiadas por ser mamá? Esta mañana desde La Romana comenzamos a hablar de este tema y resaltábamos la influencia que tienen las madres en los hijos, lo determinante que pueden ser en la vida de esos hijos para bien y para mal, y finalmente lo que Dios espera que las mujeres que han tenido la dicha de ser mamá hagan por sus hijos. Enfocamos nuestra predicación en lo importante que debe ser para las madres conocer el poder de influir que tienen sobre sus hijos, entendiendo que ese poder Dios se lo dio por diseño desde la creación. Aunque las madres no sean conscientes, influencian en la vida de sus hijos. Aunque no se lo hayan propuesto, influencian en la vida de sus hijos por el hecho de ser madre. Terminamos resaltando el caso de Jocabed, la mujer que dio a luz a 3 hijos, sobre todo a Moisés. Un hombre, un niño que nació en circunstancias muy especiales. Y eso hizo de Jocabed un personaje bíblico que inspira a las mujeres, sobre todo a las que han sido madres, a entender que pueden superar los obstáculos, superar la adversidad, superar las amenazas con tal de preservar la vida
de su hijo y sobre todo, que fue la última parte de lo que hablamos, influenciar de tal manera en la vida de sus hijos, tomando como modelo el caso de Moisés, que aún creciendo en un ambiente contrario, en un ambiente adverso, Moisés creció como un hombre de Dios y estuvo toda su vida conectada con el propósito de Dios para él. ¿Ha pensado usted en las dificultades que tiene para influir positivamente en sus hijos? Yo he escuchado a muchas madres decirme: pastor, yo siento que no voy a tener éxito con mis hijos. Pastor, el papá de mis hijos es el diablo. Y es imposible que yo pueda sacar algo bueno de mis hijos porque su papá influye demasiado en ese muchacho y yo no tengo esperanza de lo que pueda pasar con mi hijo. Y yo le he dicho a las madres: Dios te ha dado a ti más poder que a cualquier otro ser humano de impactar positivamente en la vida de tus hijos. Así que asume tu responsabilidad. Asume tu asignación. Porque esa es la trampa del diablo. Hacernos entender que no tenemos esa capacidad. Y yo insisto con las mujeres que deben entender eso. Y Jocabed es un personaje bíblico que debe inspirarla a asumir su responsabilidad en lo que pueden influir positivamente en la vida de sus hijos. Tienen que entender eso y entender que situaciones difíciles se nos presentan a todos en todos los temas de la vida. Toda esta vida es un luchar. Usted tiene que luchar desde que nace. Tiene que estar luchando. Mire, para salir de la barriga de mamá hay que luchar. Eso es bajo empuje, ¿verdad? Bajo dolores. Toda la vida es lucha. Y hay que entender que hay que luchar. No tenemos el mundo ideal, ni tampoco nuestro particular mundo ideal. Tenemos situaciones que van a marcar nuestra vida, circunstancias generales y particulares que nos van a representar grandes desafíos en la vida. Y tenemos que entender eso. ¿Y qué es lo que Jocabed inspira? Una mujer que enfrentó dificultades, pero que pidió dirección a Dios, le pidió a Dios ideas creativas para preservar la vida de un hijo que estaba determinado a morir. Y Dios la usó y salvó a ese hijo. Y ese hijo se convirtió en el libertador del pueblo de Dios. Así que hay que luchar porque tú no sabes por qué tú estás luchando. Si Dios te va a usar a ti para darle el presidente a la República Dominicana que sacará a la República Dominicana del atraso. Tú tienes que luchar. Tienes que luchar. En esta segunda entrega quiero resaltar el poder de influencia de madres que determinaron el destino de sus hijos biológicos y aún de los amigos o relacionados de sus hijos. Y tengo ejemplos que fueron para bien, que es lo que todos deseamos, pero también ejemplos que pueden ser para mal. Y esto es importante porque escucho a muchas mujeres decir: pastor, mi hijo no puede ser bueno porque el ambiente donde ha crecido y los muchachos con los que ha tenido que convivir lo inducen a la maldad. Y yo puedo entender algo de eso, pero creo que Dios te ha dado poder suficiente para superar eso también. La Biblia presenta el caso de una familia donde la madre era judía y el esposo era griego en una ciudad que se llamaba Listra. Esa mujer llevaba por nombre Eunice y su madre era otra mujer judía llamada Loida. Eunice estaba casado con un hombre griego que no tenía la fe de los judíos y por tanto no tenía que ser un hombre afín
a los mandamientos de Dios. No hay detalles en la Biblia sobre cómo era el cuadro particular, pero lo cierto es que Eunice era judía y su esposo era griego y tuvieron un hijo llamado Timoteo. Y aunque la Biblia no da detalles, al parecer Timoteo creció con una relación muy cercana con su abuela Loida y por supuesto con su madre Eunice. Este es un cuadro muy similar al que viven muchas familias en el siglo XXI. Ahora bien, el nombre de estas mujeres es mencionado en la Biblia porque fueron identificadas como madres influencers, madres de influencia en la vida de ese joven llamado Timoteo. No aparecen por otra cosa, no son conocidas por otra cosa, sino por el nivel de influencia que tuvieron en la vida de Timoteo. No vino por la relación con un familiar cercano, sino que el apóstol Pablo conoce a Timoteo. Timoteo le comentó que quienes le habían enseñado probablemente a amar a Dios de la manera que lo hacía, y dijo, fue mamá y fue abuela. Yo me imagino que cuando Pablo conoció a Timoteo y comenzaron a compartir el ministerio, quedó impresionado por el tipo de fe que vivía Timoteo, por los valores que habían en la vida de Timoteo, por la pasión con la obra de Dios y con el trabajo de la predicación del evangelio que tenía Timoteo. Me imagino que eso llamó la atención del apóstol Pablo. Y cuando preguntó, cuando inquirió, cuando habló con Timoteo, resaltando lo que veía en él, entonces conoció de que la razón de ese comportamiento, la razón por la cual él era de la manera que era, de la forma que amaba a Dios, era porque fue inculcado por su madre y por su abuela Loida. Es posible que eso haya llamado la atención de todos, pero muy especialmente del hombre de Dios que era Pablo. Es posible que durante las horas de almuerzo, descanso, charlaban y le preguntaban a Timoteo, ¿dónde aprendiste a orar? Mamá me enseñó a orar. ¿Y cómo es que habla con tanta seguridad de las cosas de Dios? Mamá o abuela me enseñaron a hablar así de Dios. La Biblia no entra en esos detalles, pero la referencia que hace el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo da clara evidencia de que algo así debió ocurrir. Los versos que leímos los retratan. En esta carta, segunda carta que le hace a Timoteo, que se convirtió en el sucesor, en el discípulo que Pablo dejó a cargo del ministerio que Dios le había entregado, dice Pablo, doy gracias a Dios, al cual le sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice, me acuerdo de ti. Él estaba probablemente preso, estaba en una situación inhóspita, difícil, y estaba dándose cuenta de que sus días se estaban terminando en la tierra. Y él le escribe a Timoteo y le dice, doy gracias a Dios y me acuerdo de ti cuando oro de noche y de día, deseando verte. Al acordar, cuando me acuerdo de tus lágrimas para llenarme de gozo. ¿Ha pensado usted en la contrariedad de esta expresión? Óigame como dice, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Como que no pega eso, ¿verdad? Acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Ahora, lo que el apóstol está tratando de comunicar es que el compromiso, la fe, la pasión
y la entrega de Timoteo en cada asignación dentro de la obra de Dios y lo que sufría por la obra de Dios, le traían gozo cuando se acordaba de él. Los sufrimientos, la pasión y la entrega de este joven por la obra de Dios le llenaban de gozo al acordarse él de todo lo que habían pasado. Y por eso dice el verso 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Una fe de verdad, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Para el apóstol, todos los que de algún momento o en algún momento compartieron con Timoteo tenían evidencias claras e irrefutables de la influencia que había tenido este joven de su abuela y de su madre, sobre todo en lo que respecta a su fe y su relación con Dios. Los padres y las madres tienen influencia sobre los hijos. Pastor, ¿y por qué usted insiste en esto? Porque yo siento que un trabajo fino que ha hecho el diablo es hacernos creer que no podemos influir. Los padres y las madres tienen influencia en sus hijos. Cuando Pablo hace referencia a Eunice y a Loida, es porque conoció a Timoteo. En Timoteo él vio el resultado de la fe de Loida y de Eunice. Una vez prediqué un mensaje transmitiendo nuestra herencia de fe. Este muchacho tenía una fe que le había sido transmitida por su mamá y por su abuela. Eso es así, iglesia. Yo puedo testificar, y lo he hecho en muchas oportunidades, que tengo como referencias muy claras en mi vida, y son referencias que fueron determinantes para ser lo que yo hoy soy. La fe y el compromiso con la obra de Dios de mi papá, y la fe y el discipulado de mi madre durante mi niñez. Le he dicho a mucha gente que yo me convertí con mi mamá. Mi mamá me ganó para Cristo. Algunos dirán, pastor, usted nació en un hogar cristiano, pero nacer en un hogar cristiano no te salva. No te salva. Pero me recuerdo ese día que en un devocional que hacíamos en la casa, yo había tenido un día de travesuras y mi mamá me agarró en el devocional y frente a mis hermanos me dijo, hijo mío, si Cristo viniera hoy, ¿a dónde crees tú que irías? Después de ella dar su mensaje, y mi respuesta fue, mami, yo me iría para el infierno. Porque lo que yo había hecho no era de Dios. Y ella me dijo, pues mi hijo, vamos a evitar eso. ¿Tú quieres hacer un compromiso con el Señor? Se me brotan las lágrimas. ¿Sabe por qué? Porque yo tenía que tener unos 9 años aproximadamente. Pero fui confrontado sobre mi salvación. Y el mensaje que se predicaba todos los días cobró sentido para mí.
Y ese día yo pasé de muerte a vida, confesando a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Aunque en algún momento yo hubiera querido tomar otro camino, eso sería negar mi esencia. Porque los hijos somos el resultado de lo que hacen y de lo que no hacen nuestros padres y madres. Loida y Eunice influenciaron en Timoteo. Y si él fue un gran hombre de Dios, fue como resultado de esa fe no fingida que le transmitieron y de la cual Pablo se había convertido en un testigo. Ese es un poderoso mensaje de influencia positiva para bien de la vida de Timoteo. Por otro lado está la influencia negativa, y por eso insistimos que ignorar el poder que Dios le ha dado a las madres de influir en sus hijos no las libera de responsabilidad, porque ese poder bien utilizado será para bien, pero puede ser mal utilizado e influencial para mal. Y eso hay que tenerlo pendiente. En el segundo libro de Crónicas, la Biblia hace referencia a una mujer llamada Atalía. Yo no sé si usted la había oído mencionar. Llamada Atalía, quien al igual que su madre, es uno de los personajes más perversos que registra la Biblia. Porque pertenece a un tipo de mujer que usaron su poder de influencia para mal. El rey Josafat murió y dejó como rey de Judá a su hijo mayor Joram, dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 21, verso 1 al 4 en adelante. Escuche. Cuando murió Josafat, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Después su hijo Joram lo sucedió en el trono. Los hermanos de Joram, los otros hijos de Josafat, fueron Azarías, Jehiel, Zacarías, Azariahú, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Su padre había dado a cada uno de ellos regalos valiosos de plata, oro y objetos costosos. Y también le dio algunas de las ciudades fortificadas de Judá. Pero designó a Joram para que fuera el siguiente rey, porque era el hijo mayor. Sin embargo, cuando Joram se afianzó firmemente en el trono, escuche bien, el papá era Josafat, el rey de Judá. Cuando muere le reparte a sus hijos bienes, propiedades, lo deja bien plantado a todos, pero al mayor lo nombra rey. Y mire qué hizo este muchacho. Cuando Joram se afianzó firmemente en el trono, mató a todos sus hermanos y a algunos de los otros líderes de Judá. Mató a todos sus hermanos. Qué terrible, qué monstruo era este. ¿Cómo es posible que el hijo de un hombre respetuoso de Dios, como lo fue Josafat, terminara haciendo algo tan terrible? Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta. La respuesta la podemos encontrar más adelante en el mismo capítulo 21 del segundo libro de Crónicas, versos 5 y 6. Dice: Joram tenía 32 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 8 años. Sin embargo, siguió el ejemplo de los reyes de Israel. Es decir, no siguió el ejemplo de su papá, sino el ejemplo de sus abuelos. Y fue tan perverso como el rey Acab, porque se había casado con una de las hijas de Acab, llamada Atalía. Los que tienen un poquito de tiempo en el Evangelio están entendiendo claro, pero para los más nuevos debo explicarlo. Atalía era hija de Jezabel. Mire qué pichón
salió del vientre de Jezabel, que lo primero que hizo fue influir en su esposo para que matara a todos sus hermanos. Atalía se parecía a su perversa madre, quien ejerció su poder de influencia para formatear a su hija de la misma esencia de ella. Y usted puede estudiar en la Biblia todo lo que significó Jezabel. Es símbolo de perversidad femenina. Cuando a una mujer le dicen Jezabel, con conocimiento de la palabra de Dios, le están diciendo: tú eres lo peor que puede surgir sobre la tierra. Quizás hoy en día la sociedad la premiaría por ser empoderada, pero en la Biblia es lo más perverso. La historia de Atalía es bárbara porque influenció para que su esposo fracasara también, y terminó Joram muriendo por decreto de Dios. Pero Atalía no se quedó ahí. Luego influenció para que su hijo Ocosías hiciera también lo malo ante los ojos de Dios. Segundo libro de Crónicas, capítulo 22, verso 1 al 3. Entonces el pueblo de Jerusalén proclamó como siguiente rey a Ocosías, el hijo menor de Joram, ya que bandas saqueadoras que llegaron con los árabes habían matado a todos los hijos mayores. Por eso Ocosías, hijo de Joram, reinó sobre Judá. Ocosías tenía 22 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 1 año. Su madre se llamaba Atalía y era nieta del rey Omri, y el rey Omri era el papá de Jezabel. Ocosías también siguió el mal ejemplo de la familia del rey Acab, porque su madre lo animaba a hacer lo malo. ¿Usted está viendo el cuadro? ¿Usted está viendo cómo generaciones de reyes terminaron convirtiéndose en fracasos por la influencia de una madre transferida a una hija, y esa hija transfiriendo esa influencia negativa en la vida de su esposo y de su hijo? Luego que Ocosías muere, Atalía se proclama reina y manda matar a todos los posibles descendientes y herederos de la corona para permanecer entonces ella como reina. Sin embargo, Dios en su misericordia preservó a Joás, quien luego la sustituyó. Esa mujer Atalía fue resultado, y es lo que quiero resaltar al citarla, el resultado de una madre perversa que utilizó su influencia para mal, un mal que se extendió por generaciones, arruinando al pueblo de Dios. Hay una pregunta que yo quiero hacer a todas las madres que me pueden escuchar aquí en el templo y que pueden escucharme a través de los medios por los que transmitimos este culto. ¿Qué tipo de influencia estás ejerciendo sobre tus hijos? ¿Te has puesto a meditar en eso? ¿Qué influencia estás teniendo sobre tus hijos? Algunas me dirán: ninguna, pastor, porque yo no vivo con ellos. Estás influenciando, aunque ni siquiera vivas con ellos, porque el no influir está dejándolo a la deriva y pueden fracasar porque tú no estuviste ahí para guiarlos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Yo quiero dejar algunas ideas concluyentes en la mente y el corazón de todos los que me escuchan. Y la primera de ellas, y fue lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón cuando me dio este tema, es que debemos decirle y reiterarle a todas las madres que serán influencers en la vida de sus hijos, y esa influencia deben procurar que sea para bien, si ellas son conscientes del poder que tienen y lo utilizan para criar hombres y mujeres de fe.
Yo he venido a decirle a las madres que me escuchan, tú puedes influenciar en tus hijos para que sean hombres y mujeres de Dios. Yo sé que ese amén no puede llegar, no puede pasar del techo de este templo, pero lo voy a repetir. Óyeme, mujer, tú que Dios te ha dado el privilegio de ser madre, Dios también te ha dado poder para influenciar positivamente en la vida de tus hijos y lograr que ellos sean hombres y mujeres de Dios. Y eso es más importante que nunca en este tiempo. Porque todo lo que el mundo y el sistema satánico está promoviendo es contrario a esa declaración. Las mujeres están en todo menos en asumir su asignación como madre. Y lo decíamos a la luz de las estadísticas de un estudio de las Naciones Unidas del año 2020 que reflejaba los números del 2019, donde se estima que para el año 2050 la tasa de fertilidad o natalidad puede variar dependiendo del contexto de lo que usted esté tratando con el estudio, pero la tasa de fertilidad anda en muchos países o en el mundo se espera que sea de 2.1 hijos por mujer. Pero en países como España ya en el 2019 la tasa estaba en que las mujeres no parían más de un muchacho, las que parían. Por eso hay naciones en el continente europeo que se están quedando viejas, porque no hay nuevas generaciones que sustituyan. ¿Y cómo lo ha hecho el diablo? Seduciendo a la mujer a menospreciar el privilegio de ser mamá. Hay muchas mujeres que no quieren ser mamá, no quieren ser madre, porque se ha asociado la maternidad a atraso, a pobreza y a pérdidas de oportunidades de desarrollo en la vida. Cuando usted oye los estudios sociológicos que viven haciendo determinadas organizaciones ONG que andan por ahí siguiendo los propósitos de mentes enfermas en el mundo, que lo único que tienen es mucho dinero, pero que le hacen un daño terrible a la humanidad, viven publicando estudios que hablan negativamente de la maternidad. Y por eso las nuevas generaciones entran a un salón de clases, de estudios primarios, secundarios y hasta universitarios. Usted se va a encontrar que la mayoría de las mujeres no sueñan con ser mamá ya. Y aunque no lo digan, muchas veces tienen una agenda de tantas cosas que quieren alcanzar en la vida, que van a pensar en ser mamá después de los 40 años. Y la probabilidad de ser mamá después de los 40 años son muy escasas. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Dios le ha dado a la mujer el privilegio de ser madre. Privilegio que no se lo dio a los hombres. Los hombres podemos intentar hacer de todo y hacer todo lo bueno que podamos por un hijo, pero nunca tendremos el poder de influencia en un hijo como el que tiene la madre. Porque eso viene desde el día en que esa vida se gestó en el vientre de esa mujer y no hay forma de superarlo. No hay forma. No hay forma. Las madres serán influencias en la vida de sus hijos y esa influencia será para bien si ellas son conscientes del poder que tienen y lo utilizan para criar hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres apasionados por Dios, hombres y mujeres que obedezcan a Dios y sus mandamientos como lo hicieron Loida y Eunice. La realidad, y uno no quisiera ese lado de la moneda, pero la Biblia lo señala, es que también serán influencers para mal en la vida de sus hijos, por malos ejemplos, como el caso de Atalía
o simplemente por no cumplir con el llamado de Dios para sus vidas. El jovencito que asesinó 19 niños y 2 maestras en Uvalde, Texas, en los Estados Unidos, esta semana pasada, una de las razones por las que hizo esto es que su madre es una adicta y nunca tuvo responsabilidad con él. Han salido muchas informaciones hablando de la vida triste y maldita de este niño que terminó asesinando a 21 personas en un acto de violencia. Y Satanás es experto y todos los días lo hace con mayor intensidad de desviar la atención. ¿Cuál es el tema? Ay, que prohíban la tenencia de armas de fuego. Es verdad, no puede cualquiera tener arma de fuego, pero el problema es lo que hay en el corazón de la gente. La gente puede matar con un rifle, pero puede matar con un cuchillo, puede matar con un veneno, puede matar con un sartén, puede matar con una piedra. El problema es el corazón del ser humano. Siempre recuerdo las palabras de una canción del hermano Mamerto Martínez y que popularizó el hermano Rafi Colón en los años 90, En busca de paz. Y una parte de esta canción yo la publiqué ayer en una de mis redes sociales, cuando dice el párrafo: no, Señor, no puede haber paz en la tierra si en cada corazón hay una guerra, si cada mente es un campo de batalla y cada lengua es una espada. No puede haber paz en la tierra. Esa es la realidad. Este muchacho que es el protagonista de una tragedia que ha impactado, no tuvo una madre que lo influenciara para bien, porque su madre estaba sumergida en las drogas. Y eso hay que decirlo, y nos toca a los cristianos decirlo, porque el sistema satánico llevará la cosa por otra dirección. Esa falta de una madre que influenciara para bien en ese muchacho produjo un joven inestable, lleno de rebeldía, de odio, de rencor, y se convirtió en instrumento del diablo para llevar muerte y dolor a tantas familias. En segundo lugar, quiero decirles que sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios es imposible servir de influencia positiva en la vida de los hijos. Mucha gente expresa tantas cosas buenas que quiere para sus hijos, pero cuando tú analizas su vida, cuando tú revisas cómo han actuado, cuando tú pasas balance a sus acciones en la vida, te das cuenta que distan mucho de los deseos que expresan con sus labios. Y la pregunta es, ¿por qué, pastor? Porque necesitamos todos, madres y padres, necesitamos someternos a Dios, obedecer a Dios, vivir para Dios, porque es la única manera que podemos influenciar positivamente a nuestros hijos. Yo he conocido a padres que le dicen a los hijos: mira, muchacho, no beba, no gaste tu dinero en alcohol. Pero toda la semana los hijos lo ven a ellos gastando el dinero de ellos, consumiendo alcohol. Mira, muchacho, no fume, porque el fumar daña los pulmones. Y toda la semana los hijos, y todos los días los hijos lo ven a ellos fumando. Y entonces ellos dicen: yo quiero lo mejor para mis hijos, pero ¿y el ejemplo que tú le estás dando? ¿A dónde los va a llevar? Escuché a alguien decir una vez que nuestros hechos hablan tan alto la verdad de nosotros que no permiten
que nuestras palabras se escuchen. Tus hechos ahogarán tus palabras. Tus acciones ahogarán tus discursos baratos. Tus hijos quieren ver ejemplo de vida, de fe y de conducta, más que muchos mensajes y palabras bonitas. Por eso yo le digo a la gente, el llamado es muy claro y pertinente. No podemos ser influencia positiva si no buscamos la ayuda de Dios para que cambie nuestras vidas y nos ayude a ser el tipo de persona que le hará bien a la vida de nuestros hijos. Muchos de los que están en la iglesia en el pasado fueron una historia de fracaso. Y he conocido tantos testimonios de hijos, de esposas y de esposos decir: yo no puedo entender cómo ha ocurrido un cambio tan grande en este familiar mío después que se convirtió. Porque humanamente es imposible entenderlo. Por eso nosotros decimos: Cristo salva, Cristo transforma, Cristo cambia las vidas. Y Cristo, reinando en el corazón del ser humano, es el único que nos puede ayudar a ser buenos influencers en la vida de nuestros hijos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Sin el consejo de la palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo, no podemos ser ejemplo ni buena influencia para nuestros hijos. Y eso se lo decimos a las madres, pero también se lo decimos a los padres. No habrá forma de influenciar positivamente y nuestros hijos necesitan nuestra influencia. Pastor, pero después que ellos crecen hacen lo que ellos quieren. Es verdad. Los hijos tienen la libertad de tomar el camino que quieren después que son adultos. Ahora bien, tu ejemplo, tu fe, tu conducta estará como una marca indeleble en su frente y en sus corazones, que aunque estén en lo más hondo del pecado, siempre sabrán que tú como papá o como mamá le diste un ejemplo adecuado de fe y de conducta que ellos deberían imitar. Y déjeme decirle, es difícil ser malo con eso. Es difícil ser malo. He escuchado muchos testimonios de muchachos que perdieron el rumbo y el testimonio de su madre o de su padre los hizo enderezarse aun cuando había pasado mucho tiempo. Sin el consejo de la palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo no podemos ser ejemplo ni buena influencia para nuestros hijos. El apóstol Pablo, en su despedida de la carta a los romanos, dentro de todos los saludos, envía un saludo que a mí me llamó la atención y con esto quiero terminar. Romanos 16:13 dice: saluden a Rufo. ¿Había oído usted ese personaje en la Biblia? El 90% no lo habrá oído porque da brega leerlo y recordarlo. Romanos 16:13 dice: saluden a Rufo. Esta semana yo leí ese pasaje bíblico y se me grabó. Y digo, ¿y quién es Rufo? Y sigue diciendo el texto bíblico: saluden a Rufo, a quien el Señor eligió para hacerlo suyo. Y también a su querida madre, quien ha sido como una madre para mí. Ese verso me impactó, porque eso significa que la madre de Rufo era una madre tan especial que impactó la vida de Pablo, que quizás solo fue el que le predicó el evangelio a Rufo, pero esa mujer tenía una influencia tan positiva y maravillosa
que Pablo la recuerda y dice: salúdenme a Rufo y a su madre, porque ella era como una madre para mí también. Aleluya. Ese es el tipo de madre que Dios espera que las madres de hoy sean. Madres de influencia, que influencien a sus hijos e influencien a todos los huérfanos que puedan estar cerca de sus hijos. Porque estamos en medio de una orfandad mayúscula en la sociedad, porque la sociedad produce huérfanos con padres y madres vivos. Esa es la triste realidad. Y Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Dios nos ha dado la palabra de restauración. Dios nos ha dado la palabra de confrontación para salvación y cambio positivo en la vida de la gente. Y la iglesia tiene que entenderlo y levantar la voz. Porque la voz que se está escuchando en este tiempo es la voz de la serpiente. Tristemente, una gran cantidad de mujeres, y eso no excluye a las que están en la iglesia, están escuchando la voz de la serpiente, que le dice: olvídate de tu familia, tú eres tú misma, vive para ti, date tu vida y olvídate de los demás. Eso no es lo que Dios quiere. Si Dios te dio herencia, con esa herencia te ha dado una responsabilidad. Y es que tú, como Eunice y como Loida, saque de esos hijos un hombre o una mujer de Dios. Aleluya. Pastor, esto no es fácil, pero sí se puede. Pastor, el mundo está malo, pero sí se puede. Pastor, estoy cansada. No se vale rendirse. Tú, en el nombre de Jesús, lo puedes hacer. El aspecto que Pablo resaltaba de Timoteo era la fe no fingida que habitaba en él. La fe coherente, la fe de verdad. Y yo he venido con ese mensaje a levantar el ánimo de las mujeres que se sienten derrotadas por el sistema y por toda esta nube de demonios que entenebrecen los pensamientos. Puedes ser una madre de influencia en tus hijos. Dios te ha dado el poder para hacerlo. Y el Espíritu Santo está contigo para ayudarte a conquistar ese propósito en el nombre de Cristo Jesús. Salvemos nuestras familias. Salvemos a nuestros hijos. Hablándole de Cristo. Orando por ellos. Madres, no se cansen. Ora por tus hijos, no importa que estén descarriados. No importa que el diablo los haya confundido, no te canses, no te canses, no te canses. Hay un poder de influencia. Pastor, que ese muchacho solo me viene a ver de cada año un día. Ese día de cada año que viene a verte, ese día es el escenario que Dios te está preparando para que tú uses el poder que Dios te ha dado, impacte positivamente para que el diablo tenga que dejarlo libre. Yo no sé si me está entendiendo las mujeres que están aquí, las madres que me están escuchando. Usa el poder en el nombre de Jesús. Abre tu boca, ora y clama por tus hijos. No dejes que el diablo lo destruya. No le permitas a Satanás dañar el fruto de tu vientre. Dile: diablo, tendrás que pasar por encima de mi cadáver, pero no me voy a rendir. Aleluya. Faraón está detrás de tu hijo. Faraón lo quiere matar chiquito. Faraón los quiere asesinar. Pero se levantan mujeres como Jocabed.
se levantan con la autoridad del cielo. Y Dios le dará salidas creativas. Dios le dará iniciativas sorprendentes. Se le escaparán al diablo. Y de cada mujer de fe, Dios levantará un o varios Moisés que serán de bendición para su familia, para la iglesia, para la nación y para el mundo. Madre de influencia es lo que el mundo necesita. Madre de influencia es lo que detendrá los feminicidios. Madre de influencia es lo que detendrán los abusos. Madre de influencia es lo que salvará a la República Dominicana. Que Dios los bendiga. Hemos presentado Tiempo de Dios con el